Muy buenas. Vamos a proseguir con las lecciones que tienen que ver con el sistema, con los sistemas procesales de Roma, y hemos hablado que el proceso constituye uno de los componentes más importantes del derecho, porque a través del proceso se puede defender derechos, se puede atacar derechos o atacar obligaciones. Entonces, entre la defensa y el ataque en cuanto a los litigios, Roma nos ha dado, como todas las veces que hemos estudiado derecho romano, como siempre, el fundamento del derecho romano justamente es que estos hombres de la antigüedad nos dieron las bases, las condiciones y las pautas en el sistema del desarrollo del derecho. Y dentro del desarrollo del derecho tenemos los procesos. Y ahora vamos a estudiar dos sistemas procesales, de los tres que ha desarrollado Roma en sus 1200 años en el Imperio Romano de Occidente. La primera es las leyes y acciones, o acciones de la ley, y el segundo es el sistema formulario, el per formulas. Estos dos sistemas vamos a estudiar, vamos a estar muy atentos porque esto tiene un lenguaje un poco no tan sencillo, pero nada difícil, y además de eso vamos a hacer que el contenido sea lo más accesible posible, lo más accesible que podamos entender e internalizar. Y luego, internalizar ¿para qué? Para evocar. ¿Para qué se evoca? Para el conocimiento profesional, para la cultura general. Y por sobre todo, la evocación también tiene que ver, evocar quiere decir traer de la memoria. Y importante también, por supuesto, por razones prácticas, la evocación que se requiere de lo aprendido en el examen, en lo más inmediato, digamos. Vamos a estudiar el primer sistema procesal de Roma, que tiene que ver con las leyes actionis, que en castellano quiere decir, está en latín obviamente, quiere decir acciones de la ley. Acciones son trámites procesales. En el lenguaje procesal son trámites procesales. La acción, ya hemos hablado varias veces, que la acción constituye o significa trámites procesales. Y aquí vamos a estudiar las acciones de la ley. No es el sentido, acción no quiere decir como nosotros lo usamos en sentido corriente o común. No. Acción quiere decir concretamente dentro del lenguaje, del bagaje jurídico, del sistema del lenguaje jurídico, quiere decir trámites procedimentales. Entonces, legis actionis quiere decir acciones de procedimiento que se puso en marcha en el primer sistema procesal. Vamos al contenido de la legis actionis que vamos a estudiar. Vamos a estudiar las acciones declarativas y las acciones ejecutivas, es decir, trámites procedimentales de carácter declarativo que declara el derecho o la ley, declara el derecho o declara lo que uno ha perseguido o presentado en un litigio, y también vamos a estudiar los trámites procedimentales o acciones que tienen que ver con las cuestiones ejecutivas, es decir, la de cumplimiento obligatorio. Sus formas. Las formas de las leyes actionis o del sistema procesal que vamos a estudiar son legis actio per sacramentum, per judicis postulationem, per condictionem, per pignoris capionem y per manus injectio. Las tres primeras, legis actio per sacramentum, postulationem y condictionem, tienen que ver con las acciones declarativas, que tiene que ver con la declaración que hace el juez tras haber analizado todos los elementos probatorios y los argumentos jurídicos. Tienen que ver con la declaración del derecho. Y los dos últimos, pignoris o pignoris capionem y manus injectio, tiene que ver con las acciones ejecutivas. Unas palabras medio raras, pero fáciles son. Simplemente al explicarles le va a ser muy asequible en el entendimiento. Y vamos a estudiar también sobre las pruebas. Muy bien.
Vamos. Y en la segunda parte de esta exposición vamos a estudiar el procedimiento per fórmulas. No voy a explicar todavía porque per fórmulas tiene también este mismo esquema más adelante. Así que vamos directamente ¿a qué? A las leyes accionis, que es un sistema procedimental romano, el primero, que duró unos 6 siglos más o menos. Imagínense lo que es 6 siglos. Extraordinariamente en el tiempo tuvo pervivencia. Extraordinariamente en el tiempo tuvo pervivencia este sistema procesal del denominado acciones de la ley. Vuelvo a repetir, la palabra acción no quiere decir movimiento corporal ni realizar una actividad, no. Acción en el lenguaje del derecho procesal quiere decir procedimiento, trámites procedimentales que hacen las partes ante el órgano jurisdiccional, ante el tribunal o los tribunales. Y la legis actionis es un modo de sistema procesal que estuvo en vigencia durante 6 siglos. Mucho tiempo, ¿no? El más antiguo sistema procesal de Roma, vigente desde los primeros tiempos hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Cómo se caracterizó? ¿Cuáles son los datos, las notas que lo caracterizan, las notas que lo caracterizan a este sistema procesal primerizo de Roma? Y aquí ya entra algo muy importante. Antes de este sistema de legis actionis, los problemas de la sociedad, los conflictos interpersonales por intereses, porque todos sabemos, el ser humano es una fábrica de conflictos, se definía directamente por la vía del talión o por la vía de la justicia privada, por la vía de la del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, unos 6 siglos antes de Cristo empieza la denominada inmisión del Estado. ¿Qué quiere decir inmisión en latín? Quiere decir intervención del Estado para resolver los problemas que se desatan entre las personas en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus negocios, en cuanto a la disputa de cosas. La sociedad humana es un verdadero experimento constante, continuo y permanente de disputas. Antes de que el Estado intervenga, la justicia se aplicaba por la vía de la venganza privada. No había un Estado que atendía. ¿Por qué no había? Porque se vivía en aldeas. Se vivía, no es porque no existía el Estado. Había una forma larvaria de Estado, que era el jefe del clan, los pater, pero cuando la sociedad fue creciendo un poco más y la organización, producto del sedentarismo, se formaron las primeras instituciones de control de la sociedad. Y esas primeras instituciones estamos ante un sistema de Estado elemental, por cierto, que era el jefe de clan. Luego, cuando creció más este asunto, vemos ya la figura del monarca, del rey, como una persona ungida por la sociedad o por los lineamientos hereditarios, en donde se torna presente, se torna visible la presencia de algo, de unas pautas de comportamiento que se llama ley. ¿Qué es lo que es la ley? Es una serie de pautas de comportamientos
que regula la vida social e interpersonal. ¿Para qué? ¿Para qué está la ley? Esta cuestión tan importante y tan necesaria para ordenar la vida ciudadana. Y la ley es un conjunto de pautas de comportamiento que busca el modo más pacífico y la distribución más precisa ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley es un brazo de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es dar a cada uno lo suyo. Esa es la justicia. Y la ley se encarga, ustedes están estudiando para eso, para entender los arcanos de la ley. ¿Qué quiere decir arcano? Y quiere decir la fase histórica elemental de la ley. ¿En dónde estudian los arcanos de la ley o del derecho? Estudian el derecho romano. Ustedes están formando una serie de informaciones muy importantes para entender cuál es el sistema de cómo funciona este conjunto de pautas que se llama ley. Y detrás de la ley aparecieron la actividad de los jueces. Y esa actividad de los jueces crearon sucesivas formas de solución, interpretando la ley o procurando que se aplique de la mejor forma la ley. Y así nació, ¿qué cosa? La jurisprudencia, que es una forma de desarrollo del derecho. La aplicación del derecho se hace a través de la jurisprudencia, y la jurisprudencia se va juntando, y de ese conjunto de elaboraciones intelectuales que hace el juez para aplicar la ley, lo hace conforme a un grado de razonamiento, y ese conjunto de razonamiento se llama jurisprudencia. Apareció la jurisprudencia para utilizar para casos análogos en la aplicación, en la interpretación y en la aplicación de la ley. Luego, posteriormente, con el desarrollo de la sociedad humana, no solamente hubo leyes, no solamente jurisprudencia, también apareció los estudiosos del derecho, los jurisconsultos en Roma. Entonces, es otra gran fuente del derecho. Los estudios realizados sobre las leyes y sobre las formas de aplicación de esas leyes y del estudio de la crítica de la labor judicial nace este conjunto de conocimientos estructurados que con el tiempo evolucionó extraordinariamente y ustedes están estudiando leyes, básicamente, jurisprudencia, y todo el tiempo están estudiando doctrina, y la doctrina tiene que ver con la labor de los jurisconsultos. Las tres grandes columnas, suelo escuchar patas, y esa expresión patas me parece un poco vulgar. Más correcto es usar columnas. Las tres grandes, en cualquiera del ámbito del razonamiento humano, cuando queremos explicar y queremos decir que existen varios aspectos o asuntos que sostienen una cuestión que estamos conversando o estamos desarrollando intelectualmente, suelo escuchar patas y me parece hasta, si se quiere, una expresión ordinaria. Las tres columnas del derecho son la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Muy bien, gracias. Entonces, las leyes acciones apareció cuando el Estado interviene, cuando la sociedad se torna un poco más compleja y del villorio que era Roma se convierte en una elemental ciudad donde conviven seres humanos, y donde hay convivencia de seres humanos hay conflicto, y donde hay conflicto aparece la ley, donde hay conflicto aparece la jurisprudencia, y cuando la sociedad cada vez más se torna más compleja en sus relacionamientos económicos, financieros, interpersonales, afectivos y familiares,
y crece la población, porque se produce en extraordinario un auge del deporte, de la procreación, porque la gente vive en estado sedentario, es decir, forman núcleos sociales. Entonces, ahí aparece el Estado, interviene y aparecen las primeras formas de prácticas procesales, que se llama legis actionis. Y este sistema procedimental se caracterizó por la intervención del Estado, básicamente como dije. ¿Por qué? Porque la sociedad humana se tornó más compleja, se complejizó. Y este sistema era muy formalista. ¿Por qué? Porque era una sociedad ágrafa. Sociedad ágrafa quiere decir sociedad que no manejaba la escritura. Lo manejaban muy pocos, los privilegiados, las familias pudientes, las que tenían y desarrollaban una actividad económica importante gracias a la mano de obra barata o directamente gracias a ¿qué? A la esclavitud. Entonces, este sistema procedimental llamado legis actionis usaba sistemas formales muy fuertes y muy llamativamente para generar ¿qué cosa? La formalidad era para generar seguridad jurídica, era un teatro, gestos se usaban, objetos, palitos que se rompía, piedra que se tiraba, que indicaban el tipo de juicio, pantomimas. ¿Qué son las pantomimas? Son teatros. Los mimos son esos que hacen gestos y no hablan, son los mimos. Y el arte que desarrollan los mimos se llama pantomima. Hubieron grandes mimos en el siglo XX y que en el siglo XXI ha un poco decaído, porque es una obra teatral o es un arte teatral muy difícil, la pantomima. Me acuerdo que había ya falleció en el 1990 aproximadamente, un gran mimo francés, el más destacado mimo del mundo. Era un genio. Hasta ahora si uno quiere ver cómo actúa, pongan en internet y pongan mimo Marcel Marceau, un genio del arte teatral, de la pantomima. Bueno, entonces este sistema procesal tenía modos formales que si no se hacía así, se perdía el juicio. O sea, el derecho se iba por la pura formalidad y que si se equivocaban en los gestos, en los objetos que tenían que utilizar en el litigio, podía generar hasta la nulidad y la pérdida del juicio. Esto es, digamos, la parte anecdótica de las legis actionis. Vamos a ver cómo y cuántas partes tenía. Tenía dos fases, la fase in iure y la apud iudicio. Es decir, en el sistema procedimental romano de las legis actionis tenía dos partes. La primera parte, las personas que se encontraban en situación de litigio o que alguien había, mejor dicho, violado derechos de alguna naturaleza, creditoria, real, personal, penal, iban ¿dónde? Iban junto a los magistrados. Y los magistrados ahí es donde interviene el Estado, eran funcionarios del Estado. ¿Funcionarios de qué? Funcionarios que trabajaban gratis. Ius honorarium, el derecho que generaron los magistrados. Ius honorarium. ¿Por qué honorarium? Porque ellos no cobraban. Estaban al servicio del Estado por el honor de servir al Estado y porque tenían mucha plata. Y se iban junto a ¿quién? Junto a un señor que era un magistrado, pretor. Entonces el demandado asistía ante el magistrado impelido por
El demandado asistía ante el magistrado, ¿llevado por quién? ¿O impelido por quién? Por el accionante, por la persona que ha sido burlada en sus derechos. Le lleva el caso y van juntos ante el magistrado. Ahí ya debían estar todos testigos, vindex. Vindex quiere decir defensor, fiador, un fiador. Ahí iban todos ante el magistrado y se hace uso de simbolismo, objetos, palabras ante el magistrado. ¿Qué podía ocurrir ahí? El demandado se podía allanar, sí, señor, tiene razón, este señor que me está demandando, o si tenía una pizca de derecho o un gran derecho porque podía haber sido un inocente, se opone a la demanda, se opone a la acción. Acción quiere decir, es sinónimo de demanda. Ahora vamos a aprender el sistema del lenguaje procesal. Esta es la gran ventaja, ya van a estar aprendiendo qué lenguaje se usa. Proceso, hasta ahora ellos son los creadores del proceso y hasta hoy se usan todas las expresiones que ellos ya crearon. Acción, hasta ahora se usa acción, sinónimo de demanda. Demandado, hasta hoy se usa. Demandante o accionante, hasta hoy se usa. Oponer ante una pretensión del demandante, hasta hoy se usa. Allanar, allanar quiere decir, me allano, quiere decir, acepto la demanda y entro en negocios en negociaciones con el accionante, con quien pretende hacer valer sus derechos ante el magistrado. Y en este momento, todo es ante el magistrado. El magistrado no decide nada. Se le presenta el caso ante el magistrado. Él no decide nada. Él analiza, recibe, ve todos los testigos, ve el vindex, el fiador. O vindex también puede ser defensor del demandado. Están toditos ahí. Ya jaque, magistrado Arendape. Y ahí se podía allanar o se podía oponer. Y al oponerse se produce lo que se llama la litis contestatio, que quiere decir una trabazón del juicio. La litis contestatio constituye la trabazón del juicio. ¿Trabazón qué quiere decir? Al oponerse, aquí hay derechos que tenemos que... Quizás tenga razón el demandante, pero no tiene toda la razón. Yo le pagué más de la mitad. Entonces vamos a trabar el juicio. Yo no acepto que le debo completo. O yo no acepto que le quité el inmueble porque yo ya había ocupado hacía 15, 10 años y estoy presentando una usucapión. Ahí se produce una trabazón o una, digamos, se produce el litigio se traba, se produce un encontronazo y eso debe ser decidido no por el magistrado. Un momentito, aquí terminaba la litis contestatio con este acontecimiento de manifestación previa de derechos de ambas partes. En esto constituye, o este es el momento de la traba de la litis o la traba del litigio. Sería hoy actualmente el momento en que se contesta la demanda. Pero hoy se hace todo ante el magistrado y el magistrado decide todo. Pero antes no. El magistrado no tenía tiempo para estar atendiendo cada caso. No tenía tiempo. Atendía, recibía, verificaba si estaban dadas las condiciones, si se cumplía los ritos de las pantomimas, si se cumplía la rotura de un palito cuando era una cuestión de carácter real, o tiraba una piedrita, o se hacía gestos. Todos estos detalles, ¿quién atendía?
atendía, era muy simpático, atendía el magistrado. Y era el funcionario oficial del Estado que atendía, ¿qué cosa? La administración de la justicia. Muy bien, esta se llama la fase in iure. En la fase in iure es ante el magistrado. Tras darse la litis contestatio, pasaba el caso entonces el pretor o el magistrado, porque cualquiera de los magistrados podían administrar justicia, no solamente el pretor. Derivaba ¿a quién? Hacia la fase apud in iudicio. Apud iudicio, es decir, ante un judex, ante un juez privado. Y el juez privado era elegido por las partes, pero el que le diseñaba las pautas del procedimiento y las pautas, digamos, preliminares del procedimiento, entregándole todo el paquete del problema, era el magistrado. ¿A quién? Al tribunal privado. ¿Dónde se desarrollaba el juicio? ¿En el foro o en los comicios? En los comicios eran en las asambleas populares, o en el foro, en el centro, donde se reunía el pueblo romano para todos los actos políticos, actos sociales, actos religiosos o actos jurisdiccionales, en este caso concreto, del foro. Si ustedes van a Roma, van a encontrar el foro romano, un lugar así, un espacio público, y ahí se desarrollaban los juicios y ahí se escuchaban la destreza lingüística de los oradores, es decir, los defensores, los abogados, los cognitores le llaman también, que representaban los intereses de sus clientes. Y ahí el pueblo veía cómo se expresaban los abogados de cada parte en conflicto. Y ahí, en esos espacios, los abogados ganaban prestigio, predicamento, ganaban influencia y se hacían líderes. ¿Qué hacía el juez? El juez privado recibía a los testigos, recibían la producción de las pruebas por las evidencias, testigos, las pruebas, rápidamente, testigos, pruebas, todo, documento, perito, todo recibía el juez en una mañana. Luego, quizás al día siguiente, se escuchaban los alegatos. ¿Y qué quiere decir? Le estoy poniendo en un resaltado, le estoy poniendo en la diapositiva. Escuchaba, recibía todo, se producían las pruebas frente al juez privado, el juez privado escuchaba a los cognitores, a los abogados, a los oradores, defendiendo las hipótesis de sus respectivos clientes, los argumentos y las defensas, invocando las normas. Alegato, ¿qué quiere decir? Alegato quiere decir ameritar las pruebas, expresar argumentos. Alegato quiere decir, básicamente, ameritar las pruebas producidas por las partes. Alegato quiere decir ameritar, hasta hoy. Alegato quiere decir ameritar las pruebas que se han producidas, expresar los argumentos en base a la ley, porque la ley la ley es un enunciado teórico que hay que encajarlo o hacer lo que se llama encuadrarlo dentro de la realidad de los hechos, y al darse la conjunción entre el enunciado teórico de la ley con los hechos alegados y producidos de las pruebas, entonces ahí se produce el argumento de la razón de las partes. Es lo mismo que se hace hoy, lo mismísimo. Los alegatos constituyen ameritamiento de las pruebas que se han producidos. Y inmediatamente al ameritar las pruebas, es decir, mi prueba testifical dice la verdad, mi prueba testifical se ajusta a la prueba de evidencia que tenemos
y se va conformando un conglomerado de asuntos que se encajan y tienen razonabilidad. Ese es el valor del alegato. Y los argumentos expresados conforme a las pruebas producidas e interpretadas la ley, en eso constituye el núcleo de lo que quiere decir alegatos. Aprendan bien, porque ya están aprendiendo lo que va a ser el duro trabajo de ustedes como abogados cuando sean profesionales, cuando van a defender derechos de sus clientes o cuando van a atacar los derechos de sus clientes contra el que ha violado. Luego de escuchar todos los alegatos, el judex, el juez privado, en la fase apud iudicio, dictaba su sentencia, deliberaba en secreto y dictaba su sentencia. En secreto deliberaba en un espacio, en un lugar cerrado, me imagino, y dictaba su sentencia. A veces no dictaba su sentencia, porque había problemas de dudas o problemas de no planteamiento correcto del magistrado, o hubo dudas o ambivalencias en el planteamiento en la fase in iure, entonces derivaba nuevamente al magistrado para que haga una nueva reformulación del asunto. Y volvía otra vez, una vez corregido por el magistrado, volvía otra vez al tribunal, al juez privado. Pero una vez dictada su sentencia, terminaba todo y era inapelable. Ahí sí, inapelable. Tiene que decir, corrijan ustedes, debe decir inapelable la sentencia. Ya no había a recurrir a nadie. Lo que decía el judex o el juez privado era verdad consagrada e indiscutible. En eso consistía la legis actionis. Dos fases. In iure preparaba todo el panorama procesal que debía aplicarse ¿dónde? En la fase apud iudicio ante el juez. 6 siglos duró este sistema. Por lo visto funcionó muy bien, pero era muy formalista, tenía sus problemas, pero ese formalismo tenía que ver, como le dije, la cuestión principalmente de buscar seguridad jurídica. Formas de aplicación. Formas de aplicación de la legis actionis. Una vez dictada la sentencia, había 2 formas de aplicación: la declarativa y la ejecutiva. Declarativa y ejecutiva. Es decir, la sentencia constituía o se daba con 2 variantes: uno de carácter declarativo de derecho y otro de carácter ejecutivo de derecho. Son diferentes. Hasta hoy existe eso, señores. Hasta hoy existe la sentencia declarativa y la sentencia ejecutiva. ¿En qué consiste la sentencia declarativa? La declarativa se daba de 3 formas: la actio sacramenti, la judicis postulatio, no se dice postulatio, y la condictio. Entonces, cuando dependía de qué tipo de juicio era para estas tres formas de sentencias que salía o que emergía de las legis actionis. Estamos hablando de las formas de aplicación de la sentencia en cuanto denominada declarativa. ¿Cuál es el primero en que declaraba el derecho? La actio sacramenti. Y la actio sacramenti era una apuesta sacramentadamente importante. Sacramento que sí tiene que ver con los dioses. Y se apostaba. ¿Cómo? Cuando alguien perdía el juicio, en la fase apud iudicio, las partes apostaban el pago de las costas. Y las costas quiere decir gasto de juicio. Entonces, demandante tenía una suma, el demandado tenía otra suma. 100.000 sestercios, por ejemplo. Quien perdía, pagaba las costas. Eso es el actio sacramenti.
y tenía que ver con los juicios reales u obligacionales. Juicios reales, y ustedes saben que tiene que ver con la propiedad, el dominio, juicio de conflicto o disputas de alquiler, disputa de derecho de paso o disputas de posesión, los interdictos, posesión, disputas de derechos de propiedad, y las partes apostaban. El que perdía, la apuesta iba para los gastos religiosos de la ciudad de Roma. Eso nomás. Para tipos de juicio, actio sacramenti tenía que ver con tipos de juicios reales u obligacionales. Se declaraba el derecho, esta es tu propiedad, o te adjudicábamos el derecho porque hubo una usucapión, adjudicación. A vos te corresponde la propiedad de este bien porque tenés más derechos que el demandante. Entonces, ese dinero que de apuesta iba para los gastos de conservación de las actividades religiosas o de los templos. Eso no más, no hay vuelta que dar. La segunda forma de sentencia declarativa era judicis postulatio, y ahí exclusivamente tenía que ver con juicios litigiosos sucesorios, deslinde o incumplimiento de contratos. Es decir, se declaraba el derecho a quién le correspondía, a quién de los herederos le correspondía. Se declaraba el derecho si había un problema de conflicto de vecinos, deslindes o incumplimiento de contrato. Entonces, estas formas declarativas tenían que ver con el origen del tipo de problema. El actio sacramenti era para cuestiones reales o obligacionales, un problema de derecho real. La judicis postulatio era exclusivamente para juicios sucesorios. Era un tipo de forma de sentencia declarativa. Y la condictio exclusivamente sumas de dinero. La condictio exclusivamente a problemas de negocio, de suma de dinero, de préstamo, de contrato de mutuo, algún litigio por problema de dinero. Judicis postulatio, derecho sucesorio. Declaración de sentencia sobre derecho sucesorio. Y la condictio sobre asuntos de negocios de sumas de dinero. Sencillo, muy sencillo. Vamos a las ejecutivas. Formas de aplicación ejecutivas. Actio sacramenti, mejor dicho. Y aquí la ejecutiva tiene que ver con cumplimiento de sentencia firmada por el iudex de forma de modo, la ejecutiva era de modo de cumplimiento coactivo. Hasta hoy se utiliza este sistema. El sistema declarativo hasta hoy se utiliza. Hay sentencias declarativas que establece qué derechos tienen sobre la propiedad, sobre el dominio, qué derechos tienen sobre un juicio de indemnización por daño y perjuicio. Hasta hoy existen los sistemas declarativos. Y también existen hasta hoy juicios ejecutivos. Los terribles casos de juicio ejecutivo que en esta sociedad moderna, las empresas o las personas que deben y no pueden pagar, los burlados en sus derechos, que no se le pagó su crédito, ¿qué hacen? Presentan un juicio ejecutivo. Y ese es el juicio ejecutivo, hasta hoy existe. ¿Y en qué consiste el juicio ejecutivo? En que la sentencia tiene una finalidad coactiva, de sí o sí, a la fuerza tiene que cumplir. A la fuerza se cumple. En uno de ellos, la manus injectio. Manus injectio. O iniexio también se dice. Manus quiere decir mano, inexio quiere decir cogote, cuello. Del cuello le llevan
del cuello le lleva al vencido en juicio para que pague. Y esa es una expresión así literal nomás, pero lo que quiere decir aquí que existen sentencias ante el iudex que la finalidad es que debe ser cumplido y se le compele, se le obliga a cumplir a la fuerza, pero se le da 30 días para cumplir o para ofrecer un garante. Cuando sale una sentencia de carácter ejecutiva, que es la manus injectio, se le da un tiempo de 30 días para ofrecer garante o para cumplir. Cumplido el plazo de 30 días, el vencedor, el accionante vencedor, ejercía dureza extrema, arrestando en su casa por 60 días. Le llevaba a un arresto domiciliario a su propia casa y hacerle trabajar en su casa al vencido en juicio por un problema obligacional, por ejemplo. De la declarativa se convierte en ejecutiva porque no paga. Entonces le lleva a su casa. Por 60 días le arresta en su casa y cada 9 días le llevaba al mercado para que alguien pague por él, o si nadie quería pagar por él, nadie, era un miserable, nadie le quería. Entonces, ¿qué hacían con el pobre deudor? Deudor que no pagaba su cuenta. ¿Qué hacía? Le llevaba 30 días, le esperaba. Pasados los 30 días le llevaba a su casa bajo arresto domiciliario, en su casa, en la casa del acreedor, y cada 9 días le llevaba al mercado para ofrecer, si alguien se apiadaba de su deuda, o si no, cada 9 días, durante 60 días, llegado a los 60, le vendía como esclavo. E incluso la muerte del vencido en juicio. Esa es la característica, las consecuencias de las sentencias ejecutivas, hasta que aparece la Lex Petelia Papiria, que prohíbe esto en el año 200 por ahí, por 400 años podían, incluso podía decidir trozarles, después de muerto, trozarle y decidir el destino de su cuerpo. Ni siquiera sus familiares llevaban su cuerpo. Era tan dura la ley, porque Roma se caracterizó por ser una sociedad muy patrimonialista. ¿Eso qué quiere decir? Muy cuidadoso del patrimonio. Y entonces estas leyes durísimas hacían que las consecuencias de un juicio ejecutivo o de una sentencia ejecutiva tenía un final muy difícil, aunque no se tiene registros históricos en los anales de la historia de Roma que se haya llegado a matar a un deudor. No se tiene, pero la ley establecía eso. Entonces, la manus injectio era obligarle al deudor impenitente a pagar. Se le daba tiempo, 30 días. Pasaba 30 días para que, a ver si pagaba o le ofrecía a alguien una garante. No había garante o no pagaba, le llevaba al arrestado en su casa y cada 9 días le llevaba al mercado para que alguien pague por él. Y en esos 60 días no pagaba, este deudor impenitente, este deudor ya insoluble, podía ser vendido como esclavo o podía ser matado. Terrible, ¿no? Esa es la manus injectio. Entonces se entiende sentencias declarativas, y de la sentencia declarativa puede convertirse también en sentencia ejecutiva. ¿Por qué? Porque la fase ejecutiva es la aplicación coactiva de una sentencia. Y el otro es el pignoris capio, secuestro de bienes del deudor vencido. El juez ordena, ya que no paga, el secuestro de los bienes, y esto ocurre hasta hoy. El deudor embargado no paga, quedó embargado. Embargado quiere decir estado de indisposición patrimonial, no puede vender el dueño, pero está con él la cosa. Y llega el momento en que no paga la deuda. ¿Qué hace el accionante? Le pide al juez para que se secuestra, le quita todo lo que tiene y esto se remata. Pero en la época de Roma no había remate, había traslado de la cosa a la propiedad del accionante. Y ese es el pignoris capio.
Pignoris es tomar la cosa. Capere es capacidad para tomar. Y se convierte el juicio, la sentencia ejecutiva, en un secuestro judicial de la cosa, porque no pagó la deuda o las obligaciones asumidas. ¿Se entiende lo que es el sistema de la legis actionis? Es muy sencillo. Acciones declarativas, sacramenti, judici postulatio, condictio, y las acciones ejecutivas viene a ser la sentencia ejecutiva, pignoris capio y manus injectio. Las formas de la legis actionis hemos estudiado 3 declarativo y 3 ejecutivo. Las pruebas. Habíamos hablado de las pruebas y las pruebas se daban de distintas formas, testificales, evidencias, constitución del juez en el lugar, es decir, constitución judicial se llama esa prueba, reconstrucción de los hechos, llamado a peritos, por ejemplo, agrimensores, entonces, pericial, testifical, evidencia, constitución judicial, eran formas de pruebas que hasta hoy se hacen invariablemente. Y esto nació ya en la época del sistema de las legis actionis. Vamos al segundo sistema del procedimiento, el sistema formulario. Después de, allá por el siglo I, 120 años antes de Cristo, una lex abusia, va poniendo fin al sistema de las legis actionis y nace el sistema formulario. Porque estamos ya, ¿en qué época? En plena época del Imperio Romano, en el sentido de la expansión hegemónica de Roma por todo el mundo conocido de la época en Europa, Oriente Medio, Asia, Asia Menor, Asia, Oriente Medio, África del Norte y toda Europa ya ha sido tomada por las legiones romanas. Y Roma se convirtió en la metrópoli, la brillante metrópoli de mármol, de edificios de mármol y esculturas, y refinamiento de la cultura, y refinamiento de la sociedad, mayor aumento de personas leídas, gente que se dedicaba a la literatura, a las artes, a la oratoria, es decir, una sociedad en avance y una civilización con permanente evolución de calidad en cuanto a la civilización desarrollada por estos hombres antiguos. Gracias a la filosofía griega, gracias al desarrollo del derecho en Roma, gracias a las grandes construcciones, los ingenieros de Roma, los arquitectos de Roma, gracias a la organización burocrática del Estado, es decir, desarrollo de la ciencia administrativa, gracias a la contabilidad, gracias al arte y a la ciencia militar, se complejizó la sociedad romana y las legis actionis a la época ya era un modo procesal o un sistema procesal que ya se estaba agotando por su excesivo formalismo. Una sociedad compleja, una sociedad, una evolución múltiple, una evolución multilateral y una sociedad de evolución transversalizada en todos los sentidos, y una sociedad que se expandió y desarrolló un imperio extraordinario, donde antes de que aparezcan los emperadores, el sistema político constitucional de Roma, de la República, elevó a niveles muy complejos de desarrollo social, político, económico y financiero, que se expandió por todo el mundo conocido de la época. Obviamente, el sistema procesal de la legis actionis ya estaba en situación de ¿qué? De
ya no respondía a la realidad que ya se tenía en la época, en el siglo I antes de Cristo, en pleno auge del Imperio Romano, gracias a la labor de la República Romana. Todavía no aparecieron cuando eso los emperadores. Entonces, 120 años o 100 años antes de Cristo, desaparece lentamente y aparece paralelamente un nuevo sistema, el sistema denominado formulario. Ya era anacrónico para la época el uso de las leyes y acciones. Ya era anacrónico, ya no servía para este sistema, para la sociedad compleja que ya estamos ahora visualizando a ustedes. Roma avanza en todos los campos, en la ciencia, en el derecho, en la filosofía, en las artes y la ciencia militar, en la ingeniería, en la arquitectura, en la literatura, en la filosofía. Grandes escritores aparecen en esa época. Grandes gramáticos. Es decir, una sociedad, una civilización extraordinaria que se desarrolló en aquella época, que sirvió de espejo para futuras generaciones y que seguimos usando muchísimos de sus avances de la época. Es lo que se llama, dejó un legado extraordinario Roma. ¿Y qué estamos estudiando nosotros como legado? El derecho. ¿Y en qué concretamente estamos estudiando ahora? Estamos estudiando la disciplina de la ciencia procesal. ¿Quiénes crearon esto? Estos genios del derecho. ¿Qué contenido tiene el sistema de procedimiento formulario que vamos a estudiar? Vamos a estudiar defectos observados en la aplicación de las acciones de la ley, partes principales y accesorias de las fórmulas y acciones, la litis contestantio y sus efectos, desarrollo del juicio hasta la sentencia y remedios contra la sentencia. El sistema formulario también tenía dos tipos, in iure y apud judicio. No fue un cambio radical, fue un perfeccionamiento de las leyes acciones. Esa es la característica del sistema formulario. No fue un cambio absolutamente diferente. No. Fue siguiendo los lineamientos geniales de la ley y acciones, se mejoró y se ajustó a los tiempos de la época, 100 o 120 años antes de Cristo. El otro duró 6 siglos y este duró 3 siglos, este sistema. Todo era eterno en esa otrora civilización. Otrora quiere decir antes, en esa pretérita civilización, que no deja de admirarnos porque tenemos. ¿Por qué admiramos esta civilización? ¿Y por qué sigue siendo un espejo para nosotros? Porque ha sentado las bases de una civilización imperecedera. Señores, ya no perece muchas cosas. Y en el mundo del derecho, 60% de lo que es el derecho actual ha sido creado por estos genios. Así nomás. No es tan sencillo el tema. Por eso dejó un legado imperecedero. Ya no muere. El derecho va a morir el día que la humanidad desaparezca. Y ese legado de los romanos tiene rasgos de eternidad. Rasgos de eternidad que va a seguir marcando las pautas de organización de una sociedad por la vía de la justicia. Porque ¿qué es lo que es el derecho? El derecho es un brazo de la justicia, un brazo fuerte y largo de la justicia. Hay muchas vías de la justicia, hay muchas variables de la justicia. Una de ellas, la justicia es un bien superior, el derecho es un brazo de la justicia que materializa la justicia a través de la ley. Y a veces la ley no es lo justo, ojo, por eso se cambian. Por eso que la justicia es superior a la ley. ¿Por qué?
Porque la ley es una obra de la cultura humana, como también la justicia, pero la justicia es una obra imperecedera y la ley es una obra de la razón humana que sufre cambios y variaciones conforme la evolución de la sociedad. Cada día nacen nuevas leyes en el Parlamento y esa es la prueba categórica de cómo la justicia va variando. No, las leyes van variando, la justicia no varía, la justicia es eterna. Dar a cada uno lo suyo es la justicia. Y el dar a cada uno lo suyo va de alguna forma cambiando conforme la presencia de la ley. Entonces, el sistema formulario también tenía in iure y apud iudicio. In iure era ante el magistrado, de la misma forma que el sistema de leyes accionis. El demandado asistía ante el magistrado impelido por el accionante, de la misma cosa, llevaba testigo, defensor, fiador. Y un detalle, ya no se usan en este nuevo sistema símbolos, gestos, recitados, ya era un anacronismo. Anacrónico quiere decir ya no se ajusta a los tiempos actuales o en aquella época. Directamente se eliminó estas formalidades y por ello, al eliminar estas formalidades, se dio mayor grado o nivel de justicia, porque los juicios se podían perder porque no se recitaban las palabras correctas en el sistema de leyes y acciones. El juicio se podía perder cuando se equivocaba en el objeto. El juicio se podía perder por nulidad porque no se hizo los gestos, las pantomimas. Entonces, a esta altura de una civilización ya evolucionadísima, que de una sociedad ágrafa se convierte a una sociedad ya de escritura y lectura de mayor aumento, no era tanto, pero de mayor cantidad en porcentaje de la población. El magistrado elaboraba fórmulas procesales y ahí entra qué es lo que hace el magistrado en esta fase. Elabora fórmulas y las fórmulas son las pautas a seguir. ¿Quién? El iudex, el juez. En estas fórmulas se establecen precisamente qué es lo que tiene que hacer el juez para aplicar la justicia. Y esta presencia de demandante y demandado, de escritos de demanda y contestación de la demanda, a este se le denomina, así formalmente, litis contestantio. Hasta hoy se da la litis contestantio con la contestación, pero todavía no se desarrolla nada para adelante. Las pruebas van a determinar quién tiene razón, pero esta confrontación de posiciones, tanto del demandante como del demandado, a esto se le denominaba litis contestantio hasta hoy. Aquí terminaba la fase in iure, ante el pretor ya directamente. Pero ¿cuál es la esencia del sistema formulario? Es que el pretor elabora fórmulas, qué derechos tiene y qué cosas debe demostrar el demandado y el demandante. Esa es la fórmula. Una vez que se produce la litis contestantio, vamos y se lleva otra vez ante un juez privado. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen las partes ante el juez privado? Era el mismo en el foro, en los comicios. El juez recibía a los testigos de la misma forma que la ley accionis, las evidencias, las documentales, los peritos, todo recibía y el juez, frente al juez, se producían el derecho. Se producían las pruebas, mejor dicho, no el derecho. Estamos ante la fase, ante el pretor no se producían las pruebas, se ofrecían nomás. Una cosa es ofrecer, escuchen bien la palabra, porque este le va a servir para el proceso. ¿Qué se hacía ante el pretor? Se ofrecían las pruebas. Hoy se hace así, la misma cosa, en lo civil, en lo penal, se ofrecen las pruebas.
¿En dónde se producen las pruebas? En el juicio oral y público. ¿En dónde se producen las pruebas? Después del ofrecimiento en el juicio civil. Otro juicio anacrónico todavía que tenemos hasta hoy, que todavía no podemos oralizar, porque la oralidad hace más rápido el proceso. Los procesos terminan 1 o 2 días de la producción de las pruebas ante el Iudex. Y encima el Iudex era un juez privado, una persona que gozaba de un prestigio y de un predicamento y de una... era intachable. Ese era el Iudex. ¿Y qué se hacía el Iudex? ¿Qué hacía el Iudex? Recibía toda la fórmula y ante él se producían las pruebas. ¿Qué es la producción de las pruebas? Es el desarrollo de la testifical, es el desarrollo y la expresión, escucharle al perito, al agrimensor, es escucharle, es constituirse el Iudex en el lugar, una constitución judicial para ver, y aquí entra en juego un componente esencial, el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir inmediación? Es la potestad que tiene el juez, el Iudex, hasta hoy, de que las pruebas se desarrollen o los argumentos que se dan o que dan las partes en las expresiones, lo escucha directamente. Ese es el principio de inmediación. El juez es el que ve cómo se desarrollan las pruebas, cómo se produce y qué argumentos expresan las partes. Aquí se introduce algo importantísimo que es la inmediación, que también se desarrollaba en la ley de acciones, pero aquí es donde se da en su plenitud el tema. Deliberaba en secreto, escuchaba los alegatos. Cuando se producían todas las pruebas, alegato. Y alegato quiere decir, vuelvo a recalcar, alegato quiere decir ameritamiento de las pruebas producidas por parte de los litigantes. Yo ofrecí mi testigo, yo ofrecí mi perito, yo ofrecí mis evidencias, traje las evidencias, traje mi contrato, mis documentos, evidencias, testigos, peritos, documentos, testigos, peritos o reconstrucción judicial, se hace por el sistema de inmediación. Y en los alegatos, ¿qué hacen las partes? Las partes ameritan sus pruebas, le da valor a sus pruebas. Y dice, la prueba contraria es débil, la prueba contraria es falsa. Desmeritamiento de la prueba contraria. Eso quiere decir, eso se llama alegato hasta hoy. Escuchen bien este asunto técnico del proceso. Estamos desarrollando proceso. Ustedes están entendiendo cómo van a trabajar en el proceso. Porque si ustedes no saben trabajar bien en el proceso, estas técnicas procesales, estas técnicas de litigación, jamás van a ganar ningún juicio. Y si pierden, van a quedar bastante saherido, bastante machucado. Y al quedar saherido o machucado, ¿qué pasa? Se pierde prestigio. Y el prestigio, lastimosamente, hay que seguir manteniendo como se puede. ¿En qué consiste entonces la apud iudicio? Básicamente, al recibir el iudex o el juez las fórmulas que le prevé y qué tiene que hacer el magistrado, él recibe las fórmulas, produce las pruebas, las partes frente a él. ¿Qué pruebas? Periciales, documentales, evidencias, periciales, documentales, evidencias, testificales en 1 o 2 días. Y luego, una vez culminada la fase de la producción de las pruebas, se da lo que se llama la expresión de los alegatos. Y los alegatos ya dijimos que es ameritamiento de las pruebas de cada uno que ha producido en juicio y el desmeritamiento de las pruebas de la contraparte, más, ¿qué cosa? Los argumentos jurídicos de interpretación de la ley y aplicación de la ley para que pueda vencer en juicio y satisfacer a su cliente. Esa es la labor
Esa es la función de un alegato. Escuchada y terminada los alegatos, hasta hoy es así, señores. El juez se retiraba, luego dictaba sentencia y después de la sentencia podían darse varios recursos. Aparecen los recursos, que hasta hoy existe. Aparecen los recursos, recurso de revisión, recurso de aclaratoria, recurso de reposición, recurso de apelación. Van apareciendo con este sistema formulario una variante importante que le otorga mayor nivel de justicia al procedimiento, que son los recursos. Aparece el recurso de apelación y se hace ante un magistrado superior. Desde el imperio ya definitivamente todas las sentencias del Iudex ya podían ser apelables porque el Iudex podía equivocarse. Lo que era diferente en el sistema de leyes y acciones, no había apelación. Entonces, este es el mecanismo de los dos módulos del desarrollo del sistema formulario. Ante el magistrado y ante el Iudex. El Iudex decidía la cuestión, el magistrado le preparaba las fórmulas. La fórmula redactada por el magistrado. Vamos a volver al magistrado. La fórmula redactada por el magistrado teníamos la demonstratio, la intentio, la condenatio y la adjudicatio. Volvemos otra vez a cómo se desarrolla la fórmula redactada por el magistrado que se le enviaba al Iudex. Ahora vamos a entender en qué consistían las fórmulas. La demonstratio, el magistrado redactaba los hechos controvertidos que iba a ser después atendido y valorado por el juez. La demostración no es otra cosa que el relato de los hechos que hace el magistrado, quien le provee los datos, las partes en litigio. Y él hace una síntesis del relato de los hechos. Esa es la demostración, sencillo. Él preparaba en un escrito qué es lo que pretendían las partes y cuál era el nudo del litigio. Y esa es la demostración. Redactaba en qué consistían los hechos controvertidos. Segunda parte, intentio. En la segunda parte de la fórmula, el magistrado ya determinaba qué pretensiones tenían las partes. ¿Y quién le provee esa información? Los litigantes. Entonces, primero el relato de hechos, luego, ¿qué pretensión tenían que tenía que decidir después el Iudex? Y en un documento, en una otra hoja, eran placas de cera, ahí escribían porque no había papel. Había papel quizá de papiro muy costoso, pero la cera se utilizaba como una plaquita donde se escribía la demostración, relato de los hechos, otra plaquita, qué pretensiones precisas tenían, quería cobrar indemnización, quería cobrar su crédito, quería recuperar su inmueble, quería conseguir la usucapión. Esa era la intención, precisamente la pretensión de las partes. Muy sencillo. La tercera parte de la fórmula es la condenatio. El magistrado recomienda aplicar la condena o la absolución. No dice condénenle, no, él no sabe, porque él no va a recibir las pruebas. El que va a recibir las pruebas y va a orientar el derrotero del juicio o el camino del juicio es la absolución o la sentencia. Entonces el juez, el magistrado le dice, usted le va a condenar o le va a absolver conforme las pruebas que va a recibir y conforme los argumentos. Esa es la condenatio. Condenatio viene a ser condenar a una persona o aplicar la condena o aplicar la absolución. Él no puede decidir absuélvale, no es un trabajo eso. Simplemente le dice, vos vas a aplicar la sentencia y la sentencia va a ser condenando o absolviendo. Y la cuarta parte es la adjudicatio, otorgamiento de la propiedad en las divisiones de la cosa común o en las sucesiones. Esa es la adjudicación. Hasta hoy se utiliza la adjudicación.
Adjudicar viene del latín ad judex, y aquí se le otorga la propiedad por orden del juez. Por orden, hasta hoy es así. Por ejemplo, en la sucesión se debate quién tiene derecho, quién está con problema, se divide todas las partes igual entre los hijos sobrevivientes y la propiedad de una estancia se adjudica. Adjudicar quiere decir otorgar la propiedad por vía judicial, y esa es la adjudicación. En la cuestión de la división de las cosas comunes, sucesión, etc. Entonces, 4 hojas tenía la fórmula que redactaba el magistrado y le remitía ¿a quién? Al judex. 1, demonstración, relato de los hechos. 2, intencio, qué pretensión tenían las partes. 3, cómo tenía que establecer de acuerdo a las pruebas producidas en la condena, en la sentencia. Y el otro es la adjudicación, otorgamiento de la propiedad por orden judicial. Depende del juicio. Eso nomás es la fórmula, muy sencillo, hay que entender nomás. Demonstración, intencio, condenación y adjudicación. Y la fórmula redactada por el magistrado tenía partes accesorias. Es la parte principal, los 4 que hemos estudiado. Y la parte accesoria constituían cláusulas anexas, las prescripciones y las excepciones. ¿A qué? Excepciones y excepciones. Hasta hoy se utilizan. Las prescripciones tenían que ver si ameritaba aplicar o modificar el juicio por el transcurso del tiempo. Y las excepciones eran sistemas de defensas procesales que benefician al demandado en las pretensiones del accionante. Clases dilatorias y perentorias. Mira un poco, che. Hasta hoy se utiliza esto. La excepción es la probabilidad que tiene el demandado de bloquear el avance del juicio. Esa es una excepción. Es bloquear el avance de un juicio porque existen motivos tanto dilatorias o perentorias. El juicio es dilatorio cuando no tiene acción, por ejemplo. Falta de acción es dilatorio. ¿Qué quiere decir eso? Se presentó en juicio a reclamar algo que no le corresponde, porque no es el familiar correcto. Entonces, ¿qué hace el magistrado? Usted no tiene razón. Que venga el que tenga derecho. Ese dilata el juicio. Hasta hoy es así, señores. Las excepciones son derechos que tiene el demandado de, ¿qué cosa? Frenar el avance del juicio. ¿Por qué frenar el avance del juicio? Porque hay problemas de forma o de fondo. De forma, puede ser, se escribió mal el escrito. Hasta hoy es así, se escribió mal el escrito, se invocó mal la norma, y le dice el juez, hoy le dice, recurra otra vez en otra oportunidad. No le hace perder el derecho, sino le dilata. Dilatoria puede ser, se presentó una persona que no tiene derechos, usted no tiene derecho aquí, o su abogado no tiene legitimidad para intervenir. Eso es dilatorio. Y las excepciones son prácticas defensivas del demandado. Y la perentoria es cuando absolutamente no tiene derecho. Prescribió, por ejemplo. Prescribió el tiempo. Ahí queda sin poder avanzar en el juicio. O no tiene acción. Él no es la persona el que tiene que estar ante este juicio. Y ya murió el que tenía. Ya murió perentorio, que decir, ya pereció. Esa es la excepción. Aquí nacen estas variables tan importantes que pueden hacer perder o ganar el juicio. ¿Dónde se presenta eso? Ante el magistrado. Y el magistrado le entrega al juez para ver si es o no cierto lo que están diciendo las partes. El magistrado es el juez, el juez que va a decidir.
Litis contestantio. Efectos. Estamos siempre hablando de cómo se presenta ante el magistrado, la in iure. Y una vez conocido el litigio y las partes deciden llevar a un juicio, el magistrado redacta la fórmula, la cual el iudex va a decidir conforme a su veredicto. La fórmula se entrega al demandante y éste hace saber al demandado. La fórmula se entrega al demandante y el demandante le hace saber al demandado. Y juntos se van al iudex. Ese momento de entrega de la fórmula, ahí nace la litis contestantio, haciendo que el iudex debe procesar. Eso es litis contestantio. Litis contestantio es la trabazón de la litis que se hace ante el magistrado y le entrega las fórmulas. ¿Y qué hace el demandante? Le lleva al demandado, le entrega al demandado. Y el demandado, ahí se produce el conocimiento de que hay un juicio. Y esto lo lleva después a comprobar o constatar lo alegado ante lo que se expresó ante el magistrado. Se constata ¿dónde? En el desarrollo real del proceso ante el iudex. Desarrollo del juicio hasta la sentencia. Juicio oral ante el iudex. Se abre la fase probatoria, ya hablamos. Se produce la sentencia, recursos y ejecución. Juicio oral ante el iudex. Se explica, ahí las partes explican sus demandas y sus contestaciones. Luego se hace la producción de la prueba. ¿Qué prueba? Testifical. No se olvide de eso. Prueba testifical. Prueba documental. Todos los documentos. Prueba pericial, si hay necesidad. Prueba, evidencia. Se traen las evidencias, que son también documentos. Pues son dibujos, diseños de la época, fíjense, hasta hoy es así. Luego, una vez terminadas las pruebas, se produce los alegatos. Falta aquí la fase de alegatos. Los alegatos se terminan, el punto culminante de la ¿qué? De la confrontación en el juicio. Ahí termina la confrontación en el juicio. Y al terminar los alegatos se retira el iudex, elabora su sentencia, emite su sentencia, que puede ser declarativa o ejecutiva, y ahí termina. No, ahí nace otra etapa importantísima, que son los recursos. Recurso de aclaratoria, no estuvo claro, recurso de revisión o recurso de apelación, y del último, cuando terminan los recursos, sobreviene ya la ejecución, es decir, el juicio ejecutivo. ¿Y qué podía ser el juicio ejecutivo? La manus injectio o la ¿qué cosa? Adjudicación. Señores, espero que hayan entendido. Miren y remiren, lean para que entiendan cómo han sido los rudimentos antiguos de nuestro sistema procesal actual y cómo ha ido evolucionando con el sistema formulario que nos diseñó tal como lo seguimos usando hasta hoy. Demanda, contestación, prueba, alegato, sentencia, recurso, ejecución. Vuelvo a repetir, demanda, contestación. Demanda, contestación. Elaboración de las fórmulas ante el iure, ante el magistrado. Elaboración de las fórmulas, demonstratio, intentio, ejecucio y demonstratio, intentio, condemnatio y ejecucio. Con esa fórmula, ¿qué hace el demandado? Le lleva ¿a quién? Al demandante. El demandante le lleva al demandado.
el accionante al accionado. Y ahí se produce, a la gran cita, estoy metido en un problema, dice. Entonces le lleva y ya le obliga a ver todo este asunto junto al Judex. El Judex analiza, escucha a las partes, los argumentos de la demanda y la contestación, abre la fase probatoria, las distintas fases probatorias, escucha los alegatos finales, igualito que hoy, señores, se retira y elabora la sentencia. La sentencia puede ser declarativa o ejecutiva, o puede ser primero declarativa y cuando no se cumple, ejecutiva. Luego vienen los recursos y después de los recursos, la ejecución final por la fuerza pública, se entiende. Señores, este es el recorrido del sistema Legis Actionis y el sistema formulario del proceso romano, que nos legó un importante modo de cómo funciona el proceso. Si a ustedes no les gusta esto, es mejor que dejen la carrera. Si a usted no le llama la atención esto, es mejor que dejen la carrera, señores, porque no van a tener la vocación necesaria para ser abogados. Aquí está el núcleo. El proceso es el alma del derecho. O puede tener derecho, o puede tener los derechos coinciden con lo que dice la ley de fondo, pero si no manejas la ley de forma, el proceso, va a ser difícil sostener y defender un derecho ajeno. ¿Qué es lo que hacemos los abogados? Defendemos derechos ajenos. Y esta es una labor muy de gente inteligente para llevar adelante un buen trabajo procesal. Tenés que prepararte bien, tenés que conocer la ley, tenés que conocer lo que dice tu contraparte, tenés que saber cómo funciona la dinámica del proceso. Y Legis Actionis y sistema formulario nos dio un panorama interesantísimo de cómo ha sido el procedimiento y cómo sigue siendo casi igual hoy. La próxima clase vamos a desarrollar el último sistema procedimental romano, que es el sistema del cognitio extra ordinem, y vamos a estudiar muy bien también, así como hoy lo hemos estudiado. Tengan ustedes muy buena jornada.